¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, gracias. Este, bueno, veníamos viendo la segunda ley de la termodinámica y lo que habíamos visto hasta ahora era cómo calcular en sistemas, por una parte, el cambio de la entropía del entorno, que habíamos visto que era el entorno, a los efectos de la entropía lo considerábamos como un conjunto de fuentes, ¿no? Mientras no intercambiemos materia, el entorno puede ser simplemente el conjunto de fuentes de calor que intercambian calor con el sistema. Ya habíamos visto que el cambio de la entropía de cada fuente era el calor absorbido por esa fuente dividido por su temperatura absoluta. Después vimos cómo cambiaba la entropía en sistemas cerrados, por ejemplo en gases ideales. Habíamos visto que la entropía aumenta con la temperatura, aumenta cuando aumenta el volumen y disminuye cuando aumenta la presión. Eh, Habíamos visto las expresiones para un gas ideal y también para la dependencia con la temperatura de fases condensadas, de sólidos y líquidos, donde siempre había una integral de Cp sobre T diferencial T, que había que resolver. Si el Cp, la capacidad calorífica a presión constante, era constante, entonces salía fuera de la integral y nos quedaba el logaritmo de un cociente de temperaturas absolutas. Temperatura final sobre temperatura inicial. Eso multiplicado por la masa y por el Cp era el Profe, fondo de puede entropía. ser, no sé, yo sigo viendo la primera diapositiva de todas. ¿Puede ser que alguien más sigue viendo la primera? Les estoy Aparte. contando lo que vimos Ah, en... está bien, está bien. Pensé que ya habías avanzado y que nos pasaba la diapositiva. Está bien, está bien. Sí, sí, está un poquito quieto porque no tenía sentido que pase a toda velocidad de la presentación anterior. Entonces les cuento nomás. Podría haber, podría haberles contado sin presentar. Vamos a dejar de compartir un momento. Así que bueno, habíamos visto que en fases condensadas nos quedaba una expresión de Cp por el logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial. Masa por Cp por ese logaritmo del cociente de temperaturas absolutas. Bueno, ¿qué más? Habíamos visto que la entropía tenía unidades de energía sobre temperatura absoluta, o sea, Joule sobre Kelvin, y habíamos visto algunos ejemplos, aplicaciones a las máquinas térmicas y a los refrigerantes y bombas de calor. Habíamos visto lo que era la eficiencia de una máquina térmica, o sea, el trabajo entregado sobre el calor absorbido de la fuente caliente, y habíamos visto lo que era el coeficiente de performance de un refrigerador, que era el calor tomado de la fuente fría sobre el trabajo entregado al sistema, o lo que era el coeficiente de performance de una bomba de calor, que era el calor entregado o inyectado en la fuente caliente sobre el trabajo entregado al sistema. Muy bien, y habíamos visto que existían, eh, si una máquina térmica era reversible, había una expresión para la eficiencia que dependía solamente de las temperaturas absolutas. Lo mismo para el refrigerante y la bomba de calor reversibles, hay una expresión del coeficiente de performance que depende solamente de las temperaturas absolutas de la fuente fría y de la fuente caliente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo que les costó cuando volvieron a ver
presentaciones, o no sé si ya están empezando con los problemas. Cuéntenme si les parece, y si no, ya avanzamos con la clase siguiente. Por el momento no. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy, que es, seguimos con cálculos de entropía, pero ahora vamos a pasar a sistemas abiertos. Y ustedes ya saben que cuando hablamos de sistemas abiertos, estamos pensando en los componentes de una planta de proceso continuo. Así que vamos a escribir las ecuaciones generales y después nos vamos a concentrar en esos componentes, bombas, turbinas, intercambiadores de calor, etc. Ahí va entonces. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, adelante entonces. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Balance de entropía en un volumen de control. Y lo vamos a ver cómo queda ese balance cuando suponemos estado estacionario. De la misma forma que hicimos con el balance de energía. No sé si se acuerdan. Y veremos aplicaciones a turbina, estrangulación, bomba, compresor e intercambiador de calor. Bueno, acá nosotros habíamos visto, primera ley, la energía se conserva. Segunda ley, la entropía no se conserva, sino que se genera continuamente. Crece, el inventario de entropía crece continuamente. Hay una generación constante de entropía. Entonces lo que tenemos, el balance ahora cambia. Tenemos que agregar un término de generación. Entonces lo que se acumula va a ser igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Ese es el balance que tenemos que plantear. Y vamos a, como hicimos con energía también, vamos a ver velocidad de cambio de la entropía en función del tiempo. Como la entropía tenía unidades de energía sobre Kelvin, ahora si hacemos un balance por unidad de tiempo, nos va a quedar energía sobre tiempo y sobre Kelvin. O sea, Joule sobre segundo sobre Kelvin, o sea, Watt sobre Kelvin. Joule sobre segundo es Watt. Así que O esas sea, van... la generación, ¿Cómo? perdón, digamos, la generación en este caso vendría a representar el delta S. El delta S, el delta S va a ser lo que cambia la entropía en el volumen de control. Va a ser esencialmente la acumulación. Aunque a veces también podemos pensar en delta S como salida menos entrada. ¿No es cierto? Esa es otra forma de ver el delta S. Lo que sí sabemos nosotros es que la entropía se genera. Ahora, esa entropía que se genera, ¿a dónde va a parar? Bueno, puede ir a acumularse en el volumen de control. Es una posibilidad. Puede ir a sumarse a la entropía de la corriente de entrada, con lo cual la entropía de la corriente de salida va a ser mayor que la corriente de entrada. Entonces, hablar de un delta S acá, en un sistema abierto, hay que especificar bien de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Puede ser salida menos entrada o puede ser lo que se acumuló en el volumen de control. ¿Está claro? ¿Eh? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces unidades de Watt sobre Kelvin.
Vamos a hablar entonces de la acumulación de la entropía, lo que el contenido de entropía del volumen de control puede aumentar, ¿no? Y ese aumento, esa acumulación de entropía del volumen de control, la vamos, como estamos manejándonos por unidad de tiempo, la vamos a identificar como la derivada de la entropía del volumen de control respecto del tiempo. ¿Mm? De la misma forma que hacíamos con el balance de energía, teníamos un término de acumulación que era la derivada de la energía interna del volumen de control respecto del tiempo. Ahora estamos hablando de la derivada de la entropía del volumen de control respecto del tiempo, porque estamos haciendo un balance de entropía. Así que eso es lo que va a pasar, o lo que tenemos que mirar cuando pensamos en la acumulación de entropía en el volumen de control. En esa derivada tenemos que pensar. Hablamos de la generación de entropía. Ustedes saben que cualquier proceso espontáneo va a dar lugar a una generación de entropía. Y hay un caso particular, que es el de un proceso reversible en el cual no se genera entropía, como dice acá. O sea que este término de entropía generada va a ser mayor que cero si se trata de un proceso real e igual a cero si se trata de un proceso reversible. Eso es todo lo que podemos decir de la entropía generada, o en este caso de la velocidad de generación de entropía, ¿no? Este puntito acá arriba indica que estamos hablando de cuánta entropía se está generando en mi proceso por unidad de tiempo. ¿Cuántos watts sobre Kelvin de entropía estamos generando en mi proceso? En un segundo, digamos, por unidad de tiempo. ¿Seguimos adelante? Sí. Bueno, entonces, después nos queda por qué mecanismos podemos intercambiar entropía, puede intercambiar el volumen de control, entropía, con el entorno. Y esas entrada y salida de entropía al volumen de control pueden tomar distintas formas. Esta entropía que entra o que sale del volumen de control puede estar asociada al intercambio de materia o al intercambio de calor. Nosotros vimos que cuando una fuente intercambia calor en un sistema cerrado, varía su entropía. Bueno, acá pasa lo mismo. A esa misma fuente, si la ponemos en contacto con un sistema abierto y absorbe calor, va a aumentar su entropía. Esa fuente que absorbe calor va a aumentar su entropía. Y si hay otra fuente que ponemos en contacto con nuestro volumen de control y le entrega entropía la fuente al volumen de control, esa fuente va a disminuir su entropía. O sea que hay un intercambio de entropía, una entrada y salida de entropía al volumen de control, que tienen que ver con el intercambio de calor. Por otra parte, nuestro sistema va a tener intercambio de materia también. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto. El volumen de control permite que ingrese materia y permite que salga materia. Esa materia tiene asociado también un contenido de entropía que vamos a ver cómo se puede evaluar y calcular. ¿Seguimos adelante? Entonces, ¿cómo intercambia entropía el volumen de control? Ya sea mediante intercambio de materia o mediante intercambio de calor. ¿Seguimos adelante?
Sí. Muy bien. Entonces empezamos por el intercambio de entropía asociado al intercambio de materia. Muy bien. Cuando ustedes ya conocen las tablas de termodinámicas del agua, las usaron para buscar energía interna, entalpía, bueno, presiones, temperaturas. Ahora, esas tablas también tienen una columna de entropía específica. Para cada presión y temperatura, por ejemplo, de un vapor sobrecalentado, vamos a tener una entropía específica determinada. Esa está ya tabulada en esas tablas termodinámicas. Por lo tanto, tengo un vapor sobrecalentado, entro por presión y temperatura, voy a la tabla y obtengo la entropía específica. Si tengo un líquido saturado, bueno, voy a la tabla del líquido saturado y obtengo también la entropía específica. Cuando ustedes miren las tablas van a ver que es sencillo encontrar la entropía específica. Esa entropía específica tiene unidades de Joule sobre Kelvin, eso sería entropía extensiva, digamos, y lo dividimos por kilogramos, pasamos a entropía específica. Ahora, si multiplicamos la entropía específica por el caudal másico m punto, obtenemos una velocidad de entrada de entropía o de salida al sistema, que tiene unidades nuevamente de watt sobre Kelvin. Entonces, entrada de entropía, caudal másico a la entrada, por entropía específica a la entrada, salida de entropía, caudal másico a la salida, por entropía específica a la salida. Entropía específica a la entrada y a la salida se buscan en las tablas, en principio, si se trata del agua, a una determinada presión y temperatura, a las propiedades que tenga esa corriente, entrada o salida. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un gas ideal, bueno, es posible no calcular las entropías específicas, no obtener las entropías específicas, pero sí el cambio de entropía, y con eso nos va a alcanzar para aplicar la ecuación de balance de energía. Bueno, entonces, si miramos, si atendemos a lo que es el intercambio de materia, la velocidad de entrada menos la velocidad de salida de entropía tiene esta expresión. M.1 por S1, donde 1 es entrada, menos M.2 es S2. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien por ahora? Sí, pero ahora sí. Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con el intercambio de calor? Habíamos dicho que el volumen de control intercambia entropía con el entorno, ya sea mediante intercambio de materia o mediante intercambio de calor. Bueno, una fuente que absorbe calor, por ejemplo, absorbe Q01, va a cambiar su entropía en esta magnitud. Q01, calor absorbido por la fuente, por eso tiene el cerito acá, sobre T01, temperatura de la fuente. Ahora, si pensamos que cuando la fuente absorbe calor
el volumen de control le está cediendo calor a esa fuente, entonces podemos escribir así también el cambio de entropía de la fuente. Menos Q absorbido por el sistema de esa fuente sobre la temperatura de ese sistema, ¿no? Lo que hicimos entonces fue reemplazar Q01 por menos Q1. Y si ahora hablamos de velocidad de entrada de entropía, bueno, ponemos el puntito acá. La velocidad de absorción de calor, la velocidad con que el volumen de calor, con que el volumen de control absorbe calor por parte de la fuente 0,1, Q.1, dividido la temperatura absoluta de la fuente 1. Entonces, ¿cómo la fuente, esto es un aumento de entropía de la fuente, a la vez va a ser una disminución de entropía del volumen de control, que es lo que dice acá. Es una salida de entropía del volumen de control. Entonces, en definitiva, como la salida tiene un signo menos, la entrada va a tener un signo más, Q1. Y la entrada menos la salida de toda la entropía intercambiada con la fuente va a ser la sumatoria de los calores absorbidos por el volumen de control de cada una de las fuentes. Cada cual de ellos con su signo, ¿cierto? Si es calor absorbido positivo, si es calor entregado negativo. Entonces acá tenemos ya una expresión para entrada menos salida de entropía vinculada al volumen de control, vinculada al intercambio de calor. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces ahora vamos a juntar todo. Y cuando juntamos todo, ¿se acuerdan? En acumulación igual a entrada menos salida más generación. Acá copié cada uno de los términos que habíamos visto y acá los junté a todos. Acumulación, entrada menos salida vinculada al intercambio de materia, entrada menos salida vinculada al intercambio de calor, generación. Acumulación, entrada menos salida más generación. Entonces este es el balance de entropía por un volumen de control en un sistema abierto. Esta es la expresión más general que nos podemos imaginar. ¿Eh? Y ahora lo que vamos a ver, si ustedes están de acuerdo, paso a la siguiente. ¿Pasamos a la siguiente? Dale, sí. Vamos a ver entonces cómo vamos simplificando esta expresión. Y la primera simplificación que hacemos, ¿cuál va a ser? A ver qué se les ocurre. ¿Qué podemos suponer de nuestro volumen de control? Es estacionario y las masas son iguales, entonces sacas factor común de la masa. Exactamente. Vamos a suponer estado estacionario. A ver, muy bien. Entonces la acumulación es igual a 0 también. Y la acumulación es igual a 0. Claro, genial. Bueno, acá lo único que hice fue, perdón, me olvidé de que tenía esta transparencia. Todavía no llegamos al estado estacionario. Seguimos con la ecuación general. Fíjense acá, reordené los términos del balance, pasé ese punto G. Mejor dicho, bueno, hice un reordenamiento y nos queda esto, que por ahí es un poco más fácil de entender. Acá esto lo podemos leer así. La entropía que se genera más la que entra al volumen de control es igual a la que queda en el volumen de control más la que sale. Ya sea como
caudal máximo a la salida o la que va a parar a las fuentes de calor. Es otra forma de verlo. Por ahí les ayuda a verlo así, ¿no? Acá está todo escrito. O también podemos directamente despejar la entropía generada y nosotros lo que sabemos de esta entropía generada es que va a tener que ser mayor o igual que cero, ¿no? No olvidemos eso nunca, que se cumple la segunda ley. Esta entropía generada es mayor o igual que cero. Y la podemos reemplazar por estos cuatro términos. Bueno, entonces ahora sí creo que vamos a plantear la hipótesis del estado estacionario. ¿Cómo se simplifica? Esta expresión anterior, la que está al final, cuando hablamos de estado estacionario. Bueno, este término de acumulación de entropía del volumen de control, como bien dijeron ustedes, va a ser igual a cero. Y los caudales máximos de entrada y de salida van a ser los mismos. Entonces, acá tenemos como queda. Tachamos el término de la derivada de la entropía del volumen de control, usamos un solo caudal máximo y lo demás quedó igual. Entonces, ¿ahora qué tenemos? La entropía que se genera, bueno, tiene dos alternativas. Una puede ir a parar, puede generar un aumento de entropía en la corriente que está circulando. S2 menos S1 por el caudal máximo sería un aumento de entropía de la corriente que está pasando por el volumen. Por otro lado, puede también incrementar la entropía de las fuentes que intercambian calor con el sistema. Eso sería la lectura de esta ecuación. Bueno, acá les pongo lo que ya había comentado, cómo pueden obtenerse las entropías específicas, que es lo único que nos faltaría para poder aplicar esta ecuación, ¿cierto? Porque todo esto ya se los he explicado. Ya se lo he explicado. Entonces ahora avanzamos un poquito más, hacemos una simplificación más. Vamos a suponer que nuestro sistema es adiabático. Nuestro volumen de control es adiabático. No hay intercambio de calor entre el volumen de control y ninguna fuente. Esto significa que este término de sumatoria de calores intercambiados va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, la entropía generada va a ser igual al caudal máximo por la entropía de salida menos la de entrada. Si se genera entropía, esta va a depositarse sobre la corriente que está circulando y va a generar un aumento de su entropía específica. La entropía va a ser mayor a la salida que a la entrada, ¿no? Como dice acá. Esto sería en un proceso real. Ahora, si en mi volumen de control está ocurriendo un proceso reversible, por ejemplo, tenemos una turbina reversible, ¿no? Caso hipotético, entonces la entropía de salida va a ser igual a la entropía de entrada. Estas son entonces esta es la ecuación que nos queda para un sistema, un volumen de control en estado estacionario y adiabático. Y esta expresión se divide en dos casos, caso real y caso reversible. Entonces, si el proceso es reversible, por ejemplo, en una turbina reversible, la entropía a la salida va a ser igual que la entropía a la entrada. Y vamos a estar hablando de un proceso isoentrópico. Bueno, entonces vamos a ver
A continuación, algunas aplicaciones de este balance de entropía. Empezamos por una turbina, justamente. No, una bomba centrífuga. Bueno, acá tenemos, ya el otro día les mostré algunos dibujitos de bombas centrífugas. Este es otro dibujo. Acá está la bomba con su carcasa. Y acá de alguna manera sacamos el álave, el rotor con los álabes, para ver qué es lo que está girando acá adentro. Bueno, esto es lo que está girando acá adentro. ¿Cómo gira? En este sentido, así. De manera tal que... Ah, bueno, acá tengo el videito, a ver si sale. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada, y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. La selección cuidadosa de la bomba es requerida para evitar el problema de la cavitación. El tipo de impulsor actual está encerrado. Impulsores semiabiertos y abiertos también son usados dependiendo de la aplicación. Si el fluido de trabajo es de naturaleza grumosa, es preferible usar un impulsor de tipo abierto, pero son un poco menos eficientes. El diseño mecánico de las bombas centrífugas es siempre un reto.
Un eje se utiliza entre el impulsor y el motor para conectarlos. Debido a que la presión del agua dentro de la carcasa es enorme, un arreglo apropiado de sellado es imperativo para detener fugas de agua a través del aclaramiento del eje de la carcasa. Arreglos basados en cierre mecánico y empaquetadura son usados para este propósito. El impulsor es montado en rodamientos, pero al lado de succión del impulsor no es recomendado instalarle un rodamiento, debido a que bloqueará el flujo. Así que los rodamientos deben ser encajados en el otro extremo. Esto significa que el impulsor está montado como una viga voladiza. Para bombas de alto ritmo de flujo, una caja de rodamiento con aceite enfriante es necesario para preservar la vida de los rodamientos. Agradecemos a Kiloscar Brothers por su soporte técnico en la creación de este video. Bueno, espero que nos dé una mejor idea de cómo funciona una bomba centrífuga. A ver si puedo seguir ahora. Las bombas centrífugas son los dispositivos de... Ahí está. Bueno, entonces acá esquematizamos esa bomba centrífuga. En el video les decía, ¿me escuchan, no? Sí, sí, escuchamos. En el video les decía que cuando ponemos a una bomba centrífuga a aspirar agua, supongamos que el agua está en planta baja y yo quiero elevar el agua, la bomba no tiene que estar a más de cierta altura que el agua, porque si no, va a disminuir tanto la presión a la entrada de la bomba que el agua va a empezar a entrar en ebullición, se va a formar vapor de agua. Fíjense, 10 metros de agua equivalen aproximadamente a una atmósfera. O sea que una bomba que succiona agua no puede estar nunca a más de 10 metros del nivel del agua que está succionando, ¿no? Por eso, digamos, a veces, si uno tiene que, por ejemplo, hacer un pozo para extraer agua de la napa, y la napa está a 60 metros de profundidad, bueno, la bomba tiene que estar allá abajo, al lado de la napa, al nivel de la napa. Si el agua si se produce vapor de agua en el rotor, empieza a vibrar la bomba de una manera, produce un ruido muy fuerte, hace grandes vibraciones, y eso es lo que se conoce como el fenómeno de cavitación. Bueno, ¿qué más les decía? Bueno, eso creo que era lo más importante. Y lo importante siempre es que la presión a la salida de la bomba va a ser mayor que la presión a la entrada. La bomba produce un aumento de presión y esta presión después va a ir cayendo a medida que el fluido circule por elementos que le presentan resistencia a la circulación. Por válvulas, por intercambiadores de calor, etc. Todo eso le va quitando presión al fluido. Acá tenemos la entrada de trabajo al sistema, que en el video vieron que era a través de un eje conectado a un motor. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, profe. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo aplicamos, vamos a recordar el balance de energía por una bomba, que nos decía que el trabajo absorbido por la bomba, absorbido digo porque acá tiene un signo menos, si no sería trabajo entregado. Acá está el puntito que se corrió un poco, ¿no? Pero es velocidad de
de entrada de energía vía trabajo va a ser igual al caudal másico por la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. Este es el balance de energía. Que lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y el balance de entropía, vamos a suponer que la bomba es adiabática. En realidad lo que sucede es que el intercambio de calor con el ambiente es despreciable frente a las energías puestas en juego en la bomba. Entonces vamos a suponer que la bomba es adiabática y acá tenemos los dos casos. Proceso isoentrópico, si la bomba es reversible, como lo habíamos visto antes, y entropía a la salida mayor que entropía a la entrada en una bomba real. Vamos a la transparencia siguiente. Tengamos presente estas dos ecuaciones. Y acá la idea es de volver a estos diagramas, es representar la evolución que sufre el agua en una bomba. Por eso recordamos un poco, ya lo habíamos visto esto antes, por ejemplo acá en el diagrama TS, líneas de presión constante, que son exponenciales fuera de la campana y horizontales dentro de la campana, y las líneas de menor presión están desplazadas hacia la derecha y hacia abajo. O sea que esta puede ser la presión a la entrada de la bomba y esta puede ser la presión a la salida de la bomba. Entonces vamos a representar la evolución que ocurre en una bomba en un diagrama TS. Bueno, y lo que queremos en general es saber qué potencia necesitamos para mover un determinado caudal de líquido, de agua, por ejemplo, entre dos determinadas presiones. Eso siempre es nuestra principal pregunta. ¿Cuál va a ser la potencia de la bomba para un dado caudal másico y una diferencia de presiones? O sea, cuando tengamos un proceso y haya que bombear un líquido, no vamos a tener el dato de las entalpías de entrada y salida, sino que vamos a tener el dato de las presiones. ¿Qué presión hay a la entrada y qué presión queremos a la salida? Entonces, con ese dato de la presión a la entrada y a la salida y con el caudal másico, tenemos que poder determinar la potencia que tiene que tener la bomba. Como dice acá, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que encontrar una relación entre el salto de entalpías y el salto de presión. Y esta relación se puede hallar si la bomba es reversible. ¿Por qué? Porque usamos una de las relaciones fundamentales de la segunda ley, que yo les había escrito en la presentación anterior, que es el diferencial de entropía igual a T diferencial S más B diferencial T. Pero como si hablamos de una bomba reversible, ¿no es cierto? Que de eso vamos a hablar en principio. El proceso es entropía constante, entonces este diferencial S es igual a 0. Nos queda que el diferencial de H es igual a B diferencial T. Si además, entonces nos queda simplemente esto. Acá tenemos la relación entre entalpía y presión. En un proceso... Profe, ¿puedes repetir por qué
S2 es igual a S1. ¿Repetir qué cosa? O sea, no entendí por qué la justificación de lo sacamos de la ecuación a ese término. Acá estamos hablando de determinar la potencia de una bomba. Estamos hablando de que tenemos como dato presiones y no entalpías. Entonces, queremos buscar la relación entre presión y entalpía, y para ello suponemos en principio que la bomba es reversible. Si la bomba es reversible, como vimos acá, la entropía a la salida va a ser igual a la entropía a la entrada, específica. Ah, sí, sí. Gracias, no había escuchado bien. Acá. Entonces el diferencial de S va a ser igual a 0. No cambia la entropía. Al tachar esto me queda que el diferencial de H simplemente es igual a B diferencial T. Bueno, muy bien. Por otra parte, la bomba bombea líquidos. Los líquidos los podemos suponer, en primera aproximación, incompresibles. O sea que el volumen específico inicial va a ser prácticamente igual al volumen específico final. Y hablamos simplemente de un volumen específico. Entonces, fíjense, con este volumen específico que suponemos constante, acá podemos plantear una integral de diferencial de H, y acá podemos plantear un volumen específico por la integral de diferencial P. Y nos queda sencillamente que el cambio, el aumento de entalpía es igual al volumen específico por el aumento de la presión. Entonces, esta expresión nos permite calcular cuánto aumenta la entalpía específica del líquido que está circulando entre una presión inicial y una presión final. Y si conocemos este H2 menos H1, podemos meterlo acá en el balance de energía y calcular la potencia de la bomba. Pero esa es una bomba hipotética porque se trata de una bomba reversible. Cuando nosotros vamos al negocio que vende bombas y queremos comprar una bomba, le decimos, deme una bomba reversible, y nos va a decir, no señora, esa bomba no la tengo. No existe. Tengo bombas comunes, reales. Entonces, parecería que esto no nos sirve para nada. Pero sí, nos sirve porque nos da el mínimo trabajo, la mínima potencia que tiene que tener mi bomba. Por debajo de ese valor, imposible que la bomba funcione. Ahora, esa es una cota inferior, digamos. La bomba real va a tener una potencia algo mayor, va a necesitar una potencia algo mayor que la bomba reversible. Tengo una duda. Acá estamos viendo el trabajo de S en WB, pero no estamos teniendo en cuenta el trabajo de flujo, o no el trabajo de flujo en estos casos. Sí, lo estamos teniendo en cuenta, porque si vos volvés al balance de energía, volvés a ver esas transparencias, vas a ver que en algún momento reemplazamos energía interna por entalpía. ¿Por qué lo hacemos? Porque ahí en la entalpía ya está metido el trabajo de flujo. El trabajo de flujo está metido de alguna forma en la entalpía. Nosotros habíamos explicado que el trabajo de flujo era el trabajo necesario para introducir, por ejemplo, un elemento un cilindrito de líquido en el volumen de control. Bueno, pero ese balance originalmente tenía a la energía interna.
O sea, manejaba energía interna que entraba al volumen de control. Cuando combinamos energía interna con trabajo de flujo, ahí aparece directamente la entalpía. Entonces, ya sabemos que el trabajo de flujo está metido en la entalpía. Ah, está bien, está bien. Pero sí, como decís vos bien, ese trabajo de la bomba, es un trabajo de eje, el que estamos evaluando. Este es un trabajo de eje, correcto. Trabajo de flujo, entonces ya está metido en la entalpía. No hay que preocuparse. Bueno, entonces, para una bomba reversible, esta es la expresión para calcular la potencia. ¿Mm? Va a depender del caudal másico y la diferencia de presión. Y del volumen específico, por supuesto, del líquido de gestión. Bueno, ahora sí, vamos de vuelta al diagrama TS. Este diagrama, si estamos hablando de una bomba, estamos hablando de un líquido subenfriado. O sea que estamos en esta zona. En la siguiente transparencia yo les presento un zoom, una ampliación de esta zona, del diagrama TS. La zona del líquido subenfriado. La zona del líquido. Acá está. ¿eh? Acá está la campana, la zona del líquido más vapor, acá está la zona del líquido subenfriado. Entonces, fíjense, tenemos una presión baja a la entrada de la bomba y una presión alta. Tenemos una cierta temperatura de entrada que combinada con la presión nos da un punto a la entrada de la bomba. ¿Eh? Este es el estado, digamos, acá estamos representando con el número 1 el estado a la entrada de la bomba. Ahora, si hablamos de una bomba reversible, tenemos un proceso que era lo que se mantenía constante en una bomba reversible, entre la entrada y la salida. Eso. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es igual a la entrada y la salida de una bomba reversible? El volumen La y el entropía. volumen de control, ¿o no? O sea, No, el no. volumen, no, el, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. La entropía. O sea, ¿qué quería decir? No quería decir otra cosa. Sí, yo quería decir la M con el puntito, no me sale másico. Caudal El másico. volumen másico, ¿no es? Caudal másico. Ahí Caudal, está, caudal, sí, caudal másico. caudal másico, por supuesto que es constante, porque es estamos siempre con estado estacionario. Perfecto. Pero acá vimos, en esta ecuación que está acá, vimos que para una bomba reversible, S2 es igual a S1. Entonces, la entropía 2 es igual a la entropía 1. En la bomba reversible nos movemos por una línea vertical. ¿Por qué? Porque el proceso es a entropía constante. Es un proceso isoentrópico. Además, el proceso reversible, este proceso reversible lo representamos por una línea llena. Así estamos enfatizando que es una sucesión de estados de equilibrio. En cambio, este proceso de la bomba real va a ser una línea punteada. No sabemos bien qué está pasando en el medio. En el medio no hay estados de equilibrio. Tenemos nada más un estado inicial y un estado final. Bueno, fíjense que acá
la salida de una bomba reversible, o en general de un equipo reversible, la llamo 2S, 2, para recordar que se trata de un proceso a entropía constante. Entonces, S2S va a ser igual a S1. ¿Qué pasa con la temperatura de salida? Bueno, acá estamos mirando. Nos movemos hacia una línea de presión constante mayor, que está más arriba, por lo tanto la temperatura va a aumentar a la salida de la bomba con respecto a la entrada. Ya sea que la bomba sea reversible o irreversible. Siempre va a haber un aumento de la temperatura. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso en cuanto a la bomba reversible. Vamos a la bomba real. Sabemos que la bomba real, volvemos acá, en la bomba real la entropía de salida va a ser superior a la entropía de entrada. Vamos de vuelta al diagrama. La entropía de salida, S2, mayor que la entropía de entrada. Ahora, la presión es la presión de salida, que va a estar siempre sobre esta isobara, va a estar en algún punto de esta isobara. Entonces, ¿qué vemos? Que en lugar del proceso evolucionar, en lugar de evolucionar por una línea vertical, evoluciona por una línea inclinada y se desplaza hacia la derecha, se desplaza hacia una entropía mayor. La entropía de salida mayor que la entropía de entrada. Pero, fíjense otra cosa, si comparamos la temperatura de salida de la bomba reversible, que estaría por acá, con la temperatura de salida de la bomba real, ¿cuál de las dos es más alta? ¿La de la bomba real o la de la bomba reversible? La real. La real. Ahora, ¿qué significa eso? Si la bomba real tiene una mayor temperatura de salida, quiere decir que la potencia que recibió del motor, de alguna manera la desperdició. No la usó para aumentar la presión, sino para aumentar la temperatura. En lugar de impulsar el fluido, meramente lo calentó. Es una potencia, esta diferencia entre 2 y 2S es un calentamiento del fluido innecesario y es potencia desperdiciada que no se usó para impulsar el fluido. Por eso, digamos, es que una bomba real requiere mayor potencia que una bomba reversible. Porque no aprovecha también la energía recibida como una bomba reversible. Desperdicia la energía simplemente calentando el fluido. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Cuando terminamos con bomba hacemos el descanso. ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, ¿cómo podemos saber si una bomba está funcionando bien o mal? O, digamos, ¿cuánto se aproxima a una bomba real lo que es una bomba reversible? ¿No? Bueno, eso se puede ver, digamos, con un parámetro que se llama eficiencia adiabática o rendimiento isoentrópico. ¿Y qué hacemos? Bueno, como la bomba real consume más potencia que la bomba reversible, entonces vamos a poner
abajo la potencia de la bomba real y arriba la potencia de la bomba reversible. Y así calculamos una eficiencia diabática que en el caso ideal sería 1, 100%, ¿no? Si la potencia de la bomba real es igual a la potencia de la bomba reversible, esto me da 1. Pero por lo general, o sea, siempre vamos a observar que este término, esta potencia es mayor que esta. Entonces este cociente nos va a dar un número menor que 1. Habitualmente entre 0,7 y 0,9. Quiere decir que las bombas reales, las que compramos en el comercio, los equipos que existen, van a tener bueno, estas eficiencias adiabáticas o rendimientos isentrópicos. Si hacemos esta cuenta, nos va a dar entre 0,7 y 0,9. Entonces, ¿cómo elegimos nuestra bomba? Primero calculamos la potencia de la bomba reversible, después vamos al fabricante y le decimos, ¿qué eficiencia diabática tiene la bomba que usted fabrica? Bueno, 0,8. Muy bien, 0,8. Dividimos el valor que calculamos por 0,8, ¿no? Hacemos el despeje acá, este pasa acá, este pasa acá. Dividimos por 0,8 y ya tenemos la potencia de la bomba real. Entonces le decimos al fabricante, bueno, tiene una bomba de tal potencia. ¿Seguimos? Vale. Bueno, listo. Hasta acá llegamos entonces, hacemos un descansito hasta las 5:15. Dale, buenísimo. Hola Edith, hola Eunice, hola Anita, ya no te saludé todavía. Pues se fueron todas. Hola, acá estoy, acá estoy. Hola Estaba Edith, abriendo la puerta. ¿todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Ya terminaste, Pablo? No, no, estamos en intervalo. Ah, bueno, bueno, está bien. Listo, Así perfecto. que media horita más y ya termino. Bueno, bueno, mejor. A las Así nos 5. ponemos al día. Bueno, sí, sí, está bien. Estamos un Bueno, poquito atrasados. sí, no me queda mucho de la clase de hoy. Bueno, voy a escucharte esta última parte. Bueno, hasta luego entonces. Me voy Hasta a luego. descansar un poquito.
Bueno, acá tenemos dibujado el esquema de un compresor alternativo. Este equipo ya lo habíamos visto cuando vimos balances de energía. Así que vamos a tratar de hacer el balance de entropía en un compresor. Denotamos el compresor así, como una especie de conito truncado. Acá tenemos un motor que hace girar al eje y comunica energía al volumen de control. Y acá tenemos un caudal másico de gas que ingresa con una determinada presión y sale con una presión mayor. O sea, es muy parecido a una bomba, la única diferencia es que acá se trata de un gas y no de un líquido. Desde el punto de vista de los balances, ¿no es cierto? Si lo que estamos manejando es un gas ideal en ese compresor, bueno, acá les escribo acá, esto ya lo deduje en otro momento, estoy deduciendo qué forma tienen las líneas de presión constante que dibujé acá, que son exponenciales. Aumenta la temperatura, es decir, si aumenta la temperatura, vamos a ir cruzando líneas de presión constante cada vez mayor. Y si aumenta la entropía, vamos a ir cruzando líneas de presión constante cada vez menor. ¿Por qué? Porque la entropía disminuye cuando aumenta la presión. O lo que es lo mismo decir, la entropía aumenta cuando disminuye la presión. Bueno, esas son entonces las líneas de presión constante, y eso nos sirve entonces para dibujar la evolución en un compresor en un diagrama TS. Vamos de una línea de presión constante baja a una línea de presión constante alta. Muy parecido a lo de la bomba, pero acá no hay ninguna campana porque estamos hablando de un gas, no de un líquido. Proceso reversible a entropía constante, proceso real a con entropía de salida mayor que la entropía de entrada. Acá está el balance de energía para el compresor, los dos casos, reversible y real. Y de vuelta observamos que en un compresor real el calentamiento del gas es mayor, la temperatura de salida mayor, que en un compresor reversible que elevara o que eleve la presión en la misma magnitud. Y de la misma forma que para la bomba, definimos un rendimiento isoentrópico del compresor. Es el cociente entre el trabajo reversible, o la potencia reversible, y la potencia real. Esta potencia reversible la podemos hallar suponiendo un proceso de entropía constante. Suponemos entonces... Ahí. Perdón, un segundo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, yo te estaba llamando, pero no pensaba. Profe, seguís silenciado todavía. Ah,
Me silenció Edith, está bien. Ahora, ¿puedo hablar ahora? Sí, sí, ahí se Sí, escucha. sí, estás bien. Bueno, disculpen, me llamó mi hermana y no quería dejar de responderle. Bueno, estamos con el rendimiento isentrópico, potencia reversible menor que la potencia real. Siempre el compresor real va a consumir más potencia que un compresor ideal o reversible, o sea que este cociente es menor que 1, y acá simplemente reemplazamos la potencia reversible por el salto de entalpías, de acuerdo a esta ecuación. ¿eh? Acá podemos poner M punto por H2S menos H1, y acá M punto por H2 menos H1. Se cancela M punto y nos queda esto. O sea que podemos expresar el rendimiento isentrópico en términos de las entalpías de entrada y salida, ya sea del compresor reversible, ya sea del compresor real. Muy bien. Importante entonces para el rendimiento isentrópico, tanto de la bomba como del compresor, que el trabajo reversible, el trabajo real, es el que va abajo. El trabajo reversible es el que va arriba. Bueno, acá está el dibujito de la turbina que también les había mostrado en la otra clase. Vamos a ver cómo es el balance de entropía en una turbina. En este caso, la presión de salida es menor que la presión de la entrada y hay una entrega de trabajo del volumen de control al entorno. Acá puede haber un eje que vincula a la turbina con un generador de electricidad, por ejemplo. ¿No? ¿Qué más? Bueno, podemos pensar entonces que la turbina es como un compresor que funciona al revés, ¿no es cierto? En lugar de elevar la presión, disminuye la presión. En lugar de absorber trabajo, entrega trabajo. Bien. Entonces, ¿cómo representamos la evolución en una turbina que maneja un gas ideal, por ejemplo? Bueno, una turbina reversible, de vuelta, si planteamos el balance de entropía, la vamos a suponer adiabática, reversible, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la entropía de salida es igual a la entropía de entrada. Nos movemos en un proceso isoentrópico, de una entropía 1 a una entropía 2S que es igual a la 1. Nos movemos por una línea vertical. Fíjense, este salto de temperatura, si bien no es directamente proporcional a la entalpía, podemos pensar que es proporcional a la entalpía. O sea que nos está hablando del trabajo entregado por la turbina. Cuanto más alto sea este salto de entalpía, más trabajo entrega la turbina. Si vamos ahora a la turbina real, también planteamos el balance de entropía y llegamos a que hay una entropía generada, con lo cual la entropía de salida es mayor que la entropía de entrada. Recuerden, entropía generada, término de acumulación igual a 0, no hay intercambio de calor con las fuentes, nos queda que la entropía generada es directamente igual a esto, a m punto por S2 menos S1. Como la entropía generada es mayor que 0, llegamos a la conclusión de que la entropía de salida es mayor que la entropía de entrada. Tenemos entonces una turbina que también entrega trabajo, que lo podemos visualizar como esta diferencia de temperaturas que va a ser proporcional a una diferencia de entalpías,
pero ahora está entregando un trabajo, ¿no es cierto? Esta diferencia de alturas es un trabajo entregado con la turbina que comparado con el trabajo que entrega la turbina reversible, ¿eh? Esta diferencia de alturas es mayor, la turbina reversible entrega más trabajo que el trabajo que entrega una turbina real. Por lo tanto, bueno, tenemos esta desigualdad, ¿no es cierto? Y vamos a definir ahora un rendimiento isentrópico en forma opuesta a la que usamos para la bomba y el compresor. Ahora vamos a poner el trabajo de la turbina real, que es el menor de los dos, lo ponemos arriba. Y el trabajo de la turbina reversible lo ponemos en el denominador. Y nos queda un número que va a oscilar entre 0 y 1. Típicamente va a tener un valor de 0,7 o 0,8. Nunca va a ser igual a 1 porque sería un caso ideal. Bueno. Y finalmente, si hablamos de la estrangulación, ¿se acuerdan? La estrangulación era simplemente una válvula que dejaba un agujerito muy chiquito para que fluya el líquido o el gas y produce una gran caída de presión, ¿no? Acá se estrangula el pasaje, entonces para vencer este obstáculo necesitamos, se aprovecha, digamos, la presión, la energía que viene con la presión del fluido, se pierde mucha energía y cae en la presión. ¿Qué dice acá? En algún punto de la cañería reducimos abruptamente la sección, ¿no? Sección grande, sección chica. Esto provoca una caída de presión. El proceso de una estrangulación es intrínsecamente irreversible. Puede pensarse a la estrangulación como una turbina cuya potencia entregada es nula. Fíjense, nosotros podemos pensar en la estrangulación, de hecho lo habíamos dicho, en la estrangulación el proceso es a entalpía constante. Si acá tenemos temperatura, pero podemos pensar que hay una proporcionalidad entre temperatura y entalpía. Entonces, si hay entalpía constante, la temperatura va a ser más o menos constante. ¿A qué voy con todo esto? Que el proceso en una estrangulación va del punto 1 a un punto 2 que nos movemos, al cual nos dirigimos a través de una línea horizontal. Una estrangulación sería como una turbina que no entrega cero, que entrega cero trabajo, porque no hay ningún eje que saque trabajo, y reduce simplemente la presión del fluido, ¿no? El trabajo, como les decía, está representado por esta diferencia entre la entalpía final y la entalpía inicial. Bueno, creo que nada más por acá. Y acá está lo que les decía. Habíamos visto que era un proceso isentálpico. Bueno, ¿y cómo tenemos la entropía de salida? Bueno, sabemos que la presión va a ser la presión a la salida, es un dato, y sabemos que la entalpía a la salida va a ser igual a la entalpía de entrada. Entonces, con presión y entalpía tenemos dos variables termodinámicas y podemos obtener la entropía a la salida, buscando, por ejemplo, en tablas. Si se tratara de un gas ideal, habíamos visto que la entalpía de un gas ideal es solo función de la temperatura, entonces esto es estrictamente una línea horizontal. ¿Qué pasa si ahora estamos
con un fluido como el agua y producimos una estrangulación justo cuando a la entrada tenemos un líquido saturado. Entonces, ¿qué pasa acá? La presión cae. Vamos de una presión alta a una presión baja. Acá estamos como líquido saturado. Sí, al caer la presión cae la temperatura. Entonces, ¿cómo es eso? Si cae la temperatura, cae la entalpía. Pero la entalpía tiene que ser la misma que la entrada. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Bueno, aumentando el título del vapor. Pasamos del título 0 a un cierto título. Entonces, ese aumento del título compensa el calor sensible dado por la caída de la temperatura, de manera tal de que la entalpía a la salida sea igual que la entalpía a la entrada. En sí tenemos unas líneas de entalpía constante que son inclinadas adentro de la campana. Las líneas de entalpía constante entonces tienen este tipo de inclinación adentro de la campana. Bueno, finalmente el intercambiador de calor, otro dibujito más. Acá están los balances que yo les había mostrado anteriormente. Esto ya está discutido, creo. Y acá lo nuevo sería la entropía generada. Si planteamos el balance de entropía en un volumen de control que abarca tanto el fluido caliente como el fluido frío, bueno, tenemos dos términos. Por ejemplo, el fluido caliente disminuye su entropía. Este término va a ser negativo, porque la entropía de salida va a ser menor que la entropía de entrada. Y en cambio el fluido frío aumenta su entropía porque se calienta. Pero cuando sumamos los dos términos, este menor que 0 y este mayor que 0, ustedes van a ver que el resultado siempre es mayor que 0. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que cumplirse la segunda ley. Después tenemos una cuestión de que hay que considerar la caída de presión, ¿no es cierto? En la realidad ocurre una caída de presión entre la entrada y la salida, tanto para un fluido como para el otro, pero muchas veces la consideramos que es despreciable. Entonces la evolución en un intercambiador de calor la podemos pensar como a lo largo de una línea de presión constante, de una isobara. Bueno, y acá tenemos un balance con el otro volumen de control que ya les había explicado. Esto tienen que verlo en las transparencias de balance de energía. Bueno, listo. Esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Y si no, ya pasamos al recreo. No, por el momento no. ¿Estas diapositivas las vas a subir al campus? Deberían estar subidas. Tal vez hay que hacerlas visibles. Ahora me fijo. Bueno, entonces... Recién, Pablo, yo recién habilité la serie 4 y las invisibilicé, porque no sabía si habías hecho alguna modificación por las dudas. No quería que hubiera una confusión. Así que vos le ponés mostrar y listo.
Bueno, ahora lo chequeo eso. Dale, bueno. Edith, entonces, el viernes cuento con vos para reemplazarme. Sí, por eso estuve mirando lo que vos habías puesto el año pasado. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Entonces. No, de nada. No sé, decir a los alumnos cuándo querés empezar, porque yo ya, por hoy terminé. Ah, listo. Entonces empezamos a las 18, ¿les